buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. ALER, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas de toda América Latina y el Caribe, amigos del Ecuador en particular. Iniciamos esta emisión vespertina del Contacto Sur y estamos ya atentos y conectados toda la red de emisoras de ALER y también en este asocio que tenemos con la Red por la Ruralidad y la Educación. Saludamos a nuestra compañera María Cianci Bastidas. Buenos días, María. Buenos días, Hugo Ramírez, también un saludo y bueno, toda nuestra audiencia desde América Latina y el Caribe. Nos encontramos con el candidato a la vicepresidencia por UNES, de Unión por la Esperanza, Carlos Rabascal. Estamos, como recordamos, el 11 de abril será la segunda vuelta en Ecuador y esta invitación es para dialogar sobre la ruralidad y la educación. Un saludo, candidato Carlos Rabascal, y empezamos de una vez con la pregunta: ¿cuál es la situación en la que se encuentra el área rural en el Ecuador y dentro de ella cómo evalúa la educación y la ruralidad? Adelante. Muy buenos días, María, muy buenos días, Hugo, muchas gracias por esta invitación. Cuando estos espacios son tremendamente importantes para el análisis, para el debate, para la conciencia ciudadana y la reflexión social. La ruralidad, si bien es tremendamente importante para el Ecuador y para toda Latinoamérica y el Caribe, en el caso del Ecuador hay muchos problemas en ese sentido. Tenemos esfuerzos aislados que no han sido efectivos. La agricultura familiar campesina, si bien es importante y atiende al 70% de la soberanía alimentaria, los esfuerzos individuales no han sido suficientes. Por tanto, hay que entrar a esfuerzos colectivos. Esfuerzos colectivos a partir de una economía social y solidaria que rescate y fortalezca un sistema cooperativo asociado de producción, distribución, comercio y servicio. Por otro lado, tenemos un problema. El sector rural del Ecuador tiene un gran potencial. Mucho se ha hablado de que el Ecuador pudiese constituirse en el granero de América, pero lamentablemente de las 4 millones de hectáreas arables en el Ecuador, apenas 1.500.000 hectáreas en el Ecuador están en producción y el 17% de nuestras tierras productivas tan solo tienen riego. Por tanto, ahí tenemos también otro problema que es tremendamente importante y que hay que corregir y que hay que atender. Pero por otro lado, también existe el deterioro acelerado de la fertilidad de los suelos y esos son temas que nos preocupan. Pero hay otro ingrediente que es preocupante, o dos ingredientes que son preocupantes, o varios ingredientes que son preocupantes. El uno tiene que ver con el déficit de la vivienda rural. Si bien hay una mayoría de personas en la población rural que cuentan con vivienda rural, hay un gran déficit de la vivienda rural en términos de calidad. Y por otro lado, también la población rural está envejeciendo. Más de 55 años de edad en promedio es la población rural. No porque la población rural no tenga hijos, sino porque están migrando a grandes ciudades en busca de destino. Y un último elemento es la necesidad de implementar una educación rural que tiene que ser potente y tiene que ser especializada. Y esto tiene que venir acompañado también, no solamente con una educación básica o una educación de bachillerato, sino con la constitución, creación y ubicación de centros técnicos y tecnológicos especializados, institutos técnicos tecnológicos especializados. ¿En función de qué? En función de la potencialidad de las fortalezas de cada sector de la ruralidad, para lo cual necesitamos un gran mapeo de los sectores rurales, costa, sierra, Amazonía y región insular. Seguramente, señor Rabascal, que vamos a profundizar esto y yo querría, precisamente en el marco que usted nos ofrece en este breve diagnóstico de la situación, en el programa del gobierno de UNES, me gustaría que pueda profundizar un poquito más la importancia que tiene precisamente para un eventual gobierno de UNES este sector rural. Bueno, la importancia es fundamental. Le decía a usted, Hugo, y a María, que la agricultura familiar campesina atiende el 70% de la soberanía alimentaria y en general el sector rural representa el 12% del Producto Interno Bruto y genera el 30% del trabajo en el Ecuador.
Pero aquí tenemos un inconveniente. El 12% que genera el sector rural, el sector agropecuario, es desde hace más de 20, 25 años. Por tanto, no hemos sido capaces de hacer crecer la participación de la ruralidad del sector agropecuario en función del Producto Interno Bruto. Y el 30% de trabajo que genera el sector rural del Ecuador es de mala calidad. Por tanto, aquí tenemos que atender básicamente la agricultura familiar campesina, por un lado, por otro lado, el sector de la agroexportación. Pero adicionalmente tenemos que entender que ese sector rural ya no solo puede quedarse en los temas primarios, sino que tiene que migrar a la agroindustria y tiene que tener una visión de exportación para generar divisas, para que pueda existir o ampliar mayores fuentes de ingresos que puedan ser distribuidos en la misma sector rural y así activar la economía rural. Pero por otro lado, ya no podemos hablar tan solo del sector agropecuario, tenemos que hablar también del agroturismo, y el agroturismo es fundamental para que comunidades productivas, en alianza con comunidades turísticas, con un eje transversal que es el eje cultural, puedan activar estas economías y puedan ser atractivos. Pero eso es importante, pero no lo vamos a lograr si no alcanzamos algo que para mí es fundamental, los desarrollos locales y territoriales a partir de los sectores rurales de la patria ecuatoriana. Candidato, también, ¿qué dimensión se le va a dar a esto de la educación técnica a nivel nacional y especialmente en los sectores rurales? La educación es fundamental, María y Hugo. La educación es fundamental porque, como bien decía Simón Bolívar, el camino hacia la equidad es la educación. Y la educación pública constituye un derecho. Pero ese derecho tenemos que transformarlo en un servicio público eficiente en términos de calidad, en términos de cobertura y en términos de presencia territorial. Pero la educación no puede ser tan solo un tema que vaya relacionado con la infraestructura, sino también con la infraestructura física, con la conectividad a través del Internet y adicionalmente con un cuerpo docente que esté preparado para poder establecer un modelo educativo que permita no solo la transferencia de conocimientos, sino que adicionalmente permita el desarrollo del pensamiento crítico en la educación, para crear el empoderamiento desde los niños que se convierten en adolescentes, de los adolescentes que se convierten en jóvenes y luego en adultos, el empoderamiento de las comunidades. Se tienen que empoderar de sus comunidades, de sus territorios y del país, para que haya ese espíritu nacionalista y que sean los jóvenes el día de mañana que se quieran quedar en los sectores rurales de la patria ecuatoriana. Pero para esto hay que generarles las oportunidades y generar un encadenamiento en la educación. No solamente se trata de saber cómo cultivar la tierra, de saber cómo cosechar, sino que se trata de saber cómo distribuir, comercializar, administrar, establecer verdaderos modelos de gestión. Y para eso se requiere ese encadenamiento con institutos técnicos y tecnológicos, para tratar de establecer investigación, innovación dentro de los procesos de cultivo, dentro de los procesos del sector agropecuario. Y también, evidentemente, dentro de lo que es desarrollos locales y territoriales, ordenamiento territorial, por ejemplo. Eso es fundamental. Y adicionalmente el tema de riego. Nosotros, por ejemplo, Andrés Arauz, y este servidor, Carlos Rabascal, consciente de los problemas que tiene el sector rural de la patria ecuatoriana y sobre todo el sector agropecuario, vamos a declarar en emergencia desde el primer día de gobierno el riego en el Ecuador. Precisamente usted ha hecho referencia al término de empoderamiento y oportunidades. Y entramos ahí al terreno precisamente de que esta población querría escuchar precisamente cuáles son esas oportunidades que ofrece Unión por la Esperanza, ¿no? Para mejorar precisamente el tema, primero del trabajo, que es un elemento fundamental, y promover el emprendimiento de la juventud, particularmente, sobre todo del sector mujer, de las mujeres en esta área rural. Así es, querido Hugo. A ver, partamos de las prioridades. ¿Cuáles son las prioridades dentro de nuestra propuesta y dentro de nuestro plan? Trabajo digno de la ruralidad integral, agricultura familiar campesina y fomento al turismo rural. En ese sentido de nuestras prioridades, tenemos que trabajar sobre todo en lo que es la producción agroecológica y sana de calidad.
porque no solamente es cuestión de producir, sino también hay que establecer qué producir para atender los mercados, porque las tendencias de los mercados locales e internacionales están ahí. Entonces tenemos que entrar a la agroecología, una producción sana y de calidad. Tenemos que entrar a la agroindustrialización y tenemos que entrar a un incremento de nuestras exportaciones. Todo lo que se diseñe en términos de producción en el Ecuador tiene que tener un común denominador, una visión de exportación, por varias razones. Una, porque la exportación significa nuevas divisas, dólares nuevos que entran al país, y más en una economía dolarizada, esto es fundamental. Pero por otro lado, tenemos que establecer un futuro seguro para los jóvenes y las mujeres. ¿A qué me refiero con futuro seguro para los jóvenes y las mujeres? Oportunidad de trabajo con dignidad, pero a partir de una educación, a partir de un sistema educativo que nos permita contar con las herramientas necesarias que ellos van a tener para enfrentar en el campo. El 45% de la población ecuatoriana tiene acceso a Internet. Es decir, existe un gran universo de personas que en los sectores rurales no tienen acceso a Internet, no tienen un sistema educativo potente y tampoco hay una presencia fuerte de la salud pública. Entonces ahí tenemos que comenzar a generar las oportunidades, no solamente en trabajo, sino en las herramientas también. Lo otro es la unión y solidaridad a través de la asociatividad y el cooperativismo, porque tenemos que comenzar a tener conciencia que los bloques constituidos son más fuertes que los esfuerzos individuales. Y uno de los problemas que hemos tenido en el sector agropecuario fundamentalmente es que el agricultor familiar campesino cae en mano ¿de quién? De las grandes y largas cadenas de intermediación. Entonces esas grandes cadenas y largas cadenas de intermediación se constituyen en abuso de poder de mercado. Y bajo ese modelo se redistribuye la riqueza mediante un goteo que cuando le llega al agricultor familiar campesino casi no le llega nada. Entonces, esa asociatividad a partir de un sistema cooperativo fuerte que agrupe, cambiar el concepto de asociaciones por un sistema cooperativo que nos va a permitir que el productor se nos transforme en productor, distribuidor y comerciante, que viene acompañado con la creación de los mercados comunitarios y los mercados de la economía popular y solidaria. Y ellos se constituyen en sus propios productores, distribuidores y comercializadores, es decir, en sus propios intermediarios. Y ahí eso tiene que venir acompañado con líneas de crédito y asistencia técnica, capacitación y formación continua, pero mediante un encadenamiento de público-privado. Es decir, esa asistencia tranquilamente la pueden dar cooperativas de profesionales especializados que brinden a su vez servicios a las cooperativas de producción. Y ahí vamos generando un enlace entre la producción y la economía terciaria a partir de los servicios. Y vamos generando oportunidades de trabajo para todo el mundo. Candidato, ya casi se nos acaba el tiempo, pero no quisiéramos dejar pasar la oportunidad de que usted pueda darnos cómo sería este vínculo de la educación y la diversidad de las realidades y las necesidades que hay con Montubios, la comunidad afroecuatoriana, comunidades y nacionalidades indígenas, mestizas. ¿Cómo sería este manejo con las diversidades existentes en el Ecuador? En el Ecuador tenemos que reconocer algo que es fundamental, que lo reconoce la Constitución de Montecristi, aprobada por la mayoría del pueblo ecuatoriano, pero que lamentablemente en la sociedad como tal no ha tomado conciencia de aquello. El Ecuador es un estado plurinacional e intercultural, y siendo un estado plurinacional e intercultural, tenemos que reconocer la diversidad de identidades que tenemos en el país. Y esa diversidad de identidades que tenemos en el país es fundamental, porque es el ADN, es la esencia de la población ecuatoriana. Poblaciones y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas, cholos, montubios, campesinos, mestizos. Esa es la realidad del país. Por tanto, la educación es fundamental, reconociendo ese ADN, reconociendo esas particularidades, reconociendo incluso las culturas ancestrales. Una vez que podamos lograr la construcción de un tejido social que se interrelaciona a partir de la diversidad de identidades,
entonces podremos alcanzar esa fortaleza como república. Pero para aquello es fundamental la educación. No solamente la educación es fundamental en términos de transferencia de conocimiento para saber manejar la tierra, para saber manejar el sector rural, sino también al amparo del reconocimiento de esa diversidad de identidades. Y ahí funciona la educación. Ahí la educación es fundamental, porque esa educación tiene que orientarnos ¿a qué? No solamente al tema de conocimiento y al tema del desarrollo del pensamiento, no a la construcción de culturas fundamentales, cultura a la ética, cultura a la legalidad, cultura a la institucionalidad, cultura al respeto a la diversidad, cultura a la responsabilidad y al cumplimiento. Y una cultura que es fundamental, cultura a la solidaridad. Al cierre, sus palabras finales, candidato a la vicepresidencia por UNES, señor Carlos Rabascal. A ver, este proceso electoral que estamos viviendo y que termina el 11 de abril, es decir, en 11 días prácticamente, no es un proceso electoral cualquiera. Porque aquí por medio, lo que nos estamos jugando en el Ecuador es a partir de dos visiones de desarrollo. Una visión neoliberal que pretende establecer una política de austeridad y que todo lo concibe a partir de los sectores urbanos, donde esa política de austeridad lo único que ha generado es pobreza, concentración y abandono. Y un modelo de desarrollo progresista que parte de la distribución de los recursos con el fin de construir un Estado social, una sociedad de bienestar, que se operativice al amparo de la justicia social, donde para nosotros la inclusión económica, la inclusión laboral, la inclusión social y la equidad territorial son fundamentales. Una frasecita ya para el final de la entrevista, agradeciéndole que la audiencia de América Latina y el Caribe le está escuchando. En el Ecuador está en juego la libertad, y la libertad solo se alcanza si sabemos escoger y sabemos conquistarla todos los días. La libertad no es una frase, la libertad es fundamental para poder tener las oportunidades, la de educación, la de salud, la de seguridad, la de trabajo, las oportunidades que tenemos que tener cualquier ser humano para poder alcanzar el verdadero desarrollo social. Nosotros entendemos que la economía es una herramienta, mas no es el principio y el fin. Nosotros queremos una sociedad que administre el capital, no queremos una sociedad que el capital genere adicciones para el ser humano. Bueno, agradecemos este contacto con el candidato a la vicepresidencia por UNES de Carlos Rabascal. Muchísimas gracias por la atención y bueno, a la expectativa de esta segunda vuelta en el Ecuador. Hugo Ramírez, nos despedimos. Nos despedimos, muchas gracias, señor Rabascal, y con ustedes, amigos y amigas de toda América Latina y el Caribe, hasta nuestro próximo contacto. Muy amable, hasta luego, hasta pronto. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Para nosotros, informarle es un placer. ALER, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. ALER 2020. Te toca y te prende.